Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Rafael Antonio Padilla Mayorga, soy estudiante de la maestría en Gestión de Tecnología de la Información y a continuación voy a presentarles mi trabajo de grado titulado Diseño de un prototipo de monitoreo automatizado bajo demanda para la mejora de eficiencia operativa en la gestión de marcadores RISECO. Este proyecto fue desarrollado en el marco de la maestría en Tecnología de la Información para la Universidad Nacional Abierta de Distancia, bajo la orientación del docente Edgar Rodrigo Enrique Rosero. El objetivo principal de este trabajo fue diseñar e implementar un prototipo que nos permita optimizar los procesos de monitoreo y validaciones realizados en el centro de operaciones de red. Esto con el fin de reducir tiempos de operación, errores humanos y mejorando la disponibilidad de información para la toma de decisiones. Uno de lo que tenemos que empezar a abordar es la problemática en el centro de operaciones de red, pues actualmente en muchos entornos de NOC, incluyendo el tema de gestión de equipos de RISECON, en gran parte de los procesos de validación se realizan de forma manual. Esto genera varias problemáticas importantes. Uno es el tiempo elevado de validación, dos, la dependencia total de la intervención del técnico, tres, la dificultad para la supervisión de múltiples equipos de forma simultánea, una cuarta variable que es la variabilidad de los resultados y quinto, una ausencia en las métricas consolidadas. Durante el diagnóstico se identificó que la validación manual podía tardar más de 6 minutos por equipo y en un proceso masivo más de una hora por lote. Además, el proceso dependía completamente de comandos manuales sobre el SSH o Telnet, lo que incrementaba el riesgo de errores operativos y retrasando la detección de fallas críticas dentro del entorno de monitoreo. En el siguiente slide lo que validaremos son los objetivos del proyecto. Como un objetivo general que nos planteamos en el proyecto fue que consistió en diseñar e implementar un prototipo automatizado para la mejora de eficiencia operativa del NOC mediante procesos de validación de monitoreo y análisis automatizado. Para lograr se plantearon varios objetivos específicos como fue diagnosticar las limitaciones del proceso manual, analizar las métricas operativas y establecer una línea base, diseñar la arquitectura técnica del sistema, desarrollar un prototipo funcional para hacer pruebas y evaluar comparativamente el desempeño. Proponerle y recomendar la escalabilidad en una implementación futura. Estos objetivos nos permitieron estructurar el proyecto desde el análisis inicial hasta la validación final de los resultados. En el siguiente slide, que se tiene como referencia a los métodos de investigación, se desarrolló bajo un enfoque descriptivo, analítico y aplicado utilizando una metodología mixta. Desde el componente cuantitativo se analizaron tiempos de validación, incidencias y desempeño operativo. Desde el componente cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas al personal técnico y supervisores del NOC, esto con el fin de conocer su percepción frente a la carga operativa y a la automatización. La población estuvo conformada por 17 personas y se trabajó con una muestra de 14 participantes. Esto nos dio una equivalencia de confianza del 90%. Con esto pudimos trabajar el proyecto en una división de 4 fases, en donde tuvimos la primera fase que fue el diagnóstico, una segunda fase que fue el diseño técnico, una tercera que fue el desarrollo como tal del proyecto y una última fase que fue la evaluación comparativa. Siguiendo la metodología de investigación, pudimos hallar que uno de los hallazgos críticos del diagnóstico nos ayudaron a confirmar las limitaciones del proceso manual. Esto evidenció que la validación individual superaba los 6 minutos por equipo y por lote nos daba sobre 10 equipos, nos podía tardar hasta 60-90 minutos dependiendo del tipo de validación que se necesitara realizar. Estas validaciones nos dio también una perspectiva acerca de los tipos de validación que se hace directamente sobre los equipos, como son los protocolos de RPS, lo cual puede tomar entre 10 a 15 minutos para una cantidad de 10 equipos. Además, el personal técnico pues, nos manifestó una percepción de la alta carga laboral y reconoció que la automatización tendría un impacto muy positivo en la operación diaria. Estos resultados justificaron la necesidad de implementar un modelo automatizado por demanda que nos ayudará a reducir los tiempos y mejorar la confiabilidad del monitoreo de los equipos. Ya de acuerdo con los hallazgos críticos, pudimos validar lo que son los requerimientos del sistema y los casos de uso.
Con esto podemos definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Entre los funcionales podemos destacar lo que es el monitoreo bajo demanda, la validación masiva de equipos, la recolección de KPIs y la exportación de datos de manera estructurada. Esto con el fin de poder hacer una validación acerca de las fallas que podríamos presentar sobre los equipos de acuerdo al automatismo que realizáramos bajo demanda. Dentro de los requerimientos no funcionales también podemos encontrar lo que son la seguridad del acceso, pues igual es una herramienta de uso corporativo y debe tener los procesos de seguridad estándar dentro de la compañía. Adicional a eso, la concurrencia mediante la multithreading, lo cual nos permitiría hacer la validación directa no solamente de un equipo, sino sobre varios. La escalabilidad como tal del sistema, los cuales nos permite no solamente tomar un grupo de equipos, sino segmentarlos directamente a otras redes o otro tipo de equipos de otra referencia, lo cual puede ser multiplataforma o multicarrier. De igual manera también el manejo de errores mediante timeouts y reintentos automáticos. Esto con el fin de no dejar puertas abiertas, con el fin de que los equipos dejen una sesión telnet o una sesión SSH abierta, lo cual pueda generar una vulnerabilidad acerca de los equipos y pueda generar también un ataque dentro de la misma red. También se definieron los principales casos de uso, como fue la validación individual de los equipos y la validación masiva o por lote. Esto nos permite tener una perspectiva acerca de qué fallas se pueden estar presentando o si tiene algún problema de conectividad. Además de eso, de generar un reporte consolidado y a generar un dataset de analítica, el cual nos permita hacer un diagnóstico previo a una falla o poder realizar un diagnóstico previo a una acción correctiva dentro de lo que se presente del monitoreo de enlaces. La arquitectura propuesta para el diseño se estructuró en una arquitectura conceptual de 5 capas, donde la primera capa corresponde a los dispositivos RISC-ON y la infraestructura de red. La segunda capa está en la implementación y extracción de información mediante scripts de Python y protocolos como el SSH y el SNMP. La tercera capa se realiza el procesamiento y normalización de los datos. En una cuarta capa se almacena la información, se estructuran los logs y se les da una trazabilidad. En la quinta capa y finalmente la última, esa nos permite hacer la visualización y el análisis mediante dashboards y herramientas gráficas de análisis. Esta arquitectura, pues como es modular, nos facilita la escalabilidad y en futuras integraciones de multivendor. Uno de los fines de este proyecto es, adicional de que se pueda aplicar directamente sobre equipos RISC-ON, podamos aplicarlo sobre otros vendors como son Cisco, como son Nokia, que nos permiten el acceso bajo consola y bajo ciertos comandos que se pueden garantizar dependiendo del tipo de estructura que se necesite consolidar. Como tal, la arquitectura conceptual, esto nos permite trazar una línea base de cómo podría ser nuestro proyecto, cómo lo podríamos manejar e igualmente tratar de estandarizar para llevarlo multivendor. Uno de los puntos más importantes en el proyecto fue la selección de tecnologías y herramientas para realizar un prototipo que fuera funcional. En este caso se seleccionó un ecosistema tecnológico basado principalmente en Python, utilizando herramientas como Paramico y NetMico, que son librerías que nos permiten las conexiones SSH y Telnet muy necesarias para hacer la conexión a los equipos RISC-ON. El tema de la conectividad con servidores SNMP para el tema de consultas básicas y captación de datos, la librería de Napal para futuras extensiones y herramientas de representación gráfica para el análisis visual de KPIs. Esto nos permite que pues Python sea una herramienta que nos permite, a través de su flexibilidad y compatibilidad con el tema de automatización, tener un procesamiento recurrente. Adicional a esto de que no solamente tengamos unas librerías limitadas para poder hacer el uso de estas herramientas, sino tengamos también acceso a mucha más información, mucha más librerías, mucho más soporte a nivel de red. Al ser un lenguaje libre, nos permite no solamente utilizar un estándar a nivel de redes, por lo que en este caso RISC-ON es muy limitado al tema de su iOS,
debido a su fabricante chino. Esto nos permite tener una compatibilidad 100%. Al utilizar este tema de herramientas, nos permite hacer una conectividad funcional, nos permite captar los datos y adicional a eso podemos cambiar una forma de visualización, lo cual nos ayuda a hacer un mantenimiento, nos ayuda a hacer un análisis y nos ayuda a hacer un consolidado de información fuerte para el tema de análisis de redes. Para este proyecto, el prototipo fue dividido en varios módulos funcionales. Un primer módulo corresponde a la conectividad SSH y Telnet hacia los equipos RiceCon, lo cual nos permite tener sesiones seguras desde los concentradores del NOC hasta los demarcadores como tal. Esto nos permite tener una autenticación y saltos a nivel de red para tener conectividad. Un segundo módulo que es la parte de ejecución de multithreading, el cual nos permite tener una arquitectura paralela para la validación masiva de equipos, permitiendo que el procesamiento sea simultáneo por lotes y reduciendo los tiempos de espera de manera global. En un tercer módulo se utilizó lo que fue el parsing de respuestas con el fin de tener un motor de interpretación de textos para la captura y la salida del CLI, de la parte de consola, con el fin de filtrar los datos de latencia, filtrar los estados de interfaces y los contadores. Adicional a eso, poder validar temas de alarmas. Como último modo, se tiene la exportación de datasets con el fin de consolidar la información procesada y estructurarla con una forma de una trazabilidad completa con el fin de poderlo llevar a formatos como son los CSV o los JSON para un posterior análisis y poder montar esta materia prima como sería poder hacer un análisis estructural acerca de lo que estamos recolectando a través de este prototipo. En la implementación del módulo principal, como tal en esta diapositiva, lo que se presenta es la implementación técnica del módulo, lo cual el flujo inicia con la conexión hacia el servidor intermedio mediante una sesión de SSH utilizando Paramico y posteriormente estableciendo una conexión Telnet hacia el equipo RiceCon. Esto se hace a través de un servidor que está dentro de la compañía que tiene alcanzabilidad de los equipos a través de una SN con el fin de tener un nivel de seguridad para los equipos y para los elementos de red. A través de esta conexión podemos ejecutar comandos como show interface, show RPS status, service statics, con el cual podemos acceder y visualizar los estados de los equipos, pero adicional a esto hacemos una captura del buffer con el fin de tener una lectura masiva y con esto asegurar que la captura de los envíos de los comandos hacia los equipos podamos estructurarla dentro de un archivo y poderla visualizar posteriormente. Este enfoque nos permitió como tal trabajar incluso en entornos donde los equipos no cuentan con APIs como tal modernas, sino que podíamos aprovechar directamente la CLI de los equipos. Esto nos permite hacer una captura directamente, incluso cuando no teníamos conectividad directamente entre el servidor propio de la marca, sino podemos tener alcanzabilidad a través de la SN de la red. Al tener esta conexión no tendríamos dificultades de seguridad con el fin de que para poder acceder al primer salto que es el servidor necesita unas credenciales las cuales solamente son dadas dentro de la compañía a ciertos niveles de operación. Uno de los datos más importantes es el modelamiento de los datos y los datasets generados a través de la herramienta, en lo cual nos va a permitir normalizar la estructura de que estamos captando de los buffers con el fin de tener una información más asequible y más fácil de leer para el técnico y el personal que está haciendo la utilización del prototipo. Uno de los aportes más importantes del prototipo fue que podíamos generar unos datasets estructurados, lo cual la información podía ser recolectada a través del CDI de una manera normalizada y organizándola en campos como fecha, IP, latencia, interfaces activas, interfaces caídas, contadores de errores, estado general de los equipos y en adicional un tema de potencia a nivel de interfaz, lo cual se utiliza para un protocolo de protección RPS con el fin de saber si está activo o no está activo, si tenemos una atenuación o una degradación a nivel de procesamiento óptico, lo cual genere una validación directamente del personal técnico en sitio o si se puede hacer algún ajuste a nivel lógico desde la manera remota.
Esta generación o este modelamiento de los datos nos permitió consolidar la información de manera que podamos tener históricos y generar una trazabilidad operativa para que posteriormente a través de un análisis podamos visualizar esto en unos dashboards. Esto nos permite como tal hacer un análisis mucho más técnico, mucho más estructurado y lo cual nos permite tener un histórico de acerca de las fallas que se están presentando o de acuerdo al estado de comportamiento de red que tenemos actualmente. Uno de los más importantes, aunque no pareciera, es el tema de la fecha. Debido a que estos equipos no cuentan con un servidor NTP, podemos hacer actualizaciones de las fechas con el fin de captar información, normalizarla y poderla tener más asequible y poder generar un histórico que sea compatible y acorde con los incidentes que se están generando. Durante la evaluación y análisis comparativo, pudimos observar una mejoría significativa frente al proceso manual. Los tiempos promedios de validación pasaron desde 6 minutos aproximadamente a 1.8 minutos por equipo. Esta validación nos permitió tener una reducción cercana al 65% de validación por equipo y a disminuir los reintentos por fallas, al aumentar la consistencia de los comandos y se logró capturar información mucho más completa y estructurada. Una de las partes que significativamente representa es el momento de hacer una validación de manera manual de la digitación de los comandos. Ciertos comandos de acuerdo al CLI que tenga los layers del equipo puede que no sean capturados de la misma forma o no sean leídos de la misma forma de autocompletar que tienen los equipos como tal. Esto genera un tiempo mucho más alto. Al ser un tema estructurado y de manera automática que se realiza la estructuración de los comandos, nos permite disminuir mucho más el tiempo de adquisición y podemos hacer además de no un solo equipo, sino podemos hacer multi-rating directamente sobre un lote de equipos para capturar mucho más información. Esto nos ayuda a disminuir de una forma significativa el tema de validación de equipos. A nivel del impacto operativo, los resultados finales demostraron un impacto positivo del prototipo. Entre los principales indicadores obtenidos se destacaron fue que el 93% de las validaciones fue de manera exitosa, tuvimos un 65% en la reducción de tiempo operativo, un 78% en la disminución de la carga laboral y un 64% en la mejora del enfoque analítico del personal técnico. Al tener una disminución en el tema de digitación de comandos y validación de interfaces, nos permite hacer un análisis más estructurado una vez teniendo ya los resultados acerca de las validaciones del equipo a través del prototipo. Todos los criterios de aceptación definidos inicialmente fueron cumplidos satisfactoriamente, lo que nos confirma la viabilidad técnica y operativa de la solución propuesta. Una de las conclusiones del estudio que pudimos extraer fue que principalmente la arquitectura modular basada en Python y en las librerías de Paramico es viable para entornos de RISC-CON, son 100% compatibles. Tuvimos una efectividad en la cual la muy poca efectividad que se tuvo fue por alguna variación sobre los comandos, dependiendo del iOS que tuviera, pero pues eso a través de un ajuste podía mejorar. Eso también nos demostró que la automatización mejora significativamente la eficiencia operativa y adicional de que nos ayuda a eliminar gran parte de los errores asociados al proceso, a procesos manuales como tal. Esto nos ayudó a fortalecer la toma de decisiones porque ya los datos los teníamos de una manera estructurada, lo cual demostró que el sistema era estable en escenarios reales de validación y nos permitió liberar carga operativa al personal técnico para hacer una validación ya no a nivel técnico, sino a nivel de procesamiento, con el fin de poder tomar decisiones a la hora de hacer una validación directamente sobre una falla. Al hacer las validaciones no solamente con un equipo de manera individual, sino por lotes, nos permite hacer una detección mucho más rápida, validar logs, validar interfaces. Esto nos permite tomar decisiones como son las de bajar interfaces para la conmutación de tráfico o liberar protecciones con el fin de salvar tráfico en caso de un un caso de desastre en el cual podamos tener una falla en el que necesitemos recuperar servicios.
Pues finalmente una de las recomendaciones que se propondría para la escalabilidad de los sistemas es evolucionar a herramientas más robustas como Napalm o NetMiko, de lo cual permite tener una librería, son las herramientas que nos permite tener una compatibilidad pues mucho mayor con RiceCon. Algunas sesiones son directamente no con SSH sino con Telnet y pues, básicamente la conectividad que se tiene que realizar se tiene que hacer a través de dos saltos, una conectividad SSH y una conectividad Telnet para poder adquisición. Una forma de volverlos más robustas es a través de Napal. Estas pruebas pues se trataron de realizar en su momento, pero debido al alcance del proyecto como tal, se dejó solamente en lo que fue para Mico y una parte en NetMico para hacer la adquisición de datos. Uno es el tema de la seguridad de credenciales, en lo cual pues hay que aumentar los mecanismos de cifrado con el fin de que no se tenga un acceso como tal tan libre a la herramienta. Pues actualmente es de uso local, pero pues igual hay ciertos accesos que se tienen que mejorar. La integración con dashboards en tiempo real, poder adquirir los datos de los equipos de una manera por lotes. Esto permite que yo pueda graficar datos de una manera simultánea, pero con la limitante que al no tener APIs directamente sobre un servidor para los equipos, sino tenga que ser a través de CLIs, podamos llenar los buffers de los equipos y saturarlos. Una de las formas de poderlo llevar a un tiempo real es hacer una conexión de manera gradual por interfaces, abriendo y cerrando sesiones con el fin de no saturar el equipo en manera de consultas y poder graficar esta información dentro de dashboards que sean útiles para la validación y toma de decisiones. eh, la parte de generar alertas automáticas que podamos validar que si no tuve una conectividad efectiva con el equipo a través de la herramienta, puede generar un incidente a través de una herramienta automatizada con la cual podamos validar directamente en sitio del equipo si tiene algún problema de conectividad, si tiene algún problema de hardware que podamos solucionar dentro del sistema ITIL de manejo de incidentes. Adicional a eso, podemos extender esta solución a otros fabricantes, lo cual a utilizar librerías abiertas como lo utiliza Python, podemos generar un código estándar con el fin de hacer unas conectividades a ciertos equipos dependiendo del vendor, una conectividad y hacer la captura de estas informaciones para hacer una comparativa. Entonces, no solamente llevarlo al enfoque de RiceCon como tal, como fue en esta ocasión donde salió la necesidad, sino podamos llevarlo y trasladarlo a otros vendors con el fin de tener una herramienta mucho más robusta, mucho más amplia y mucho más versátil. Pues esto es uno de los procesos que se puede fortalecer. Adicional a eso, pues la capacitación para que podamos facilitar la adopción de progresiva de la tecnología y pues de la automatización bajo demanda dentro de la operación del NOC. Bueno, antes de concluir, pues por lo general siempre pues, hay la dinámica de una ronda de preguntas. Sí se escogieron algunas preguntas muy puntuales de acuerdo a lo que hicimos internamente dentro del desarrollo del proyecto y pues de aquí las traigo a colación. Una de las primeras preguntas que surgen es por qué se eligió Python y no una herramienta comercial como Solaris o PRTG. Pues las herramientas que son comerciales requieren licenciamiento y por lo general son muy costosas y pues no permiten personalizar como tal una lógica de conexión al CLI de propietario para lo menos para Clay RiceCon. Con Python y a través de las librerías de Paramico y NetMico nos da la posibilidad del control total sobre los protocolos y generar una interfaz interactiva entre Telnet y SSH para hacer los saltos de conectividad. Esta es una arquitectura poco común que en las plataformas genéricas no manejan nativamente, por lo que además, pues, utilizando este tipo de herramientas nos permiten una integración directa con la parte de la generación de los datos y la consolidación de las respuestas para hacer un análisis posterior mediante la exportación de datasets que estén de forma estructurada y que es algo que requiere una adaptación adicional con soluciones de terceros. Para la siguiente pregunta, de cómo garantizan la seguridad de las credenciales de acceso a los equipos,
Actualmente el prototipo opera en un entorno local dentro del NOC, sin exposiciones a redes públicas, y las credenciales son almacenadas en variables de entorno, y el acceso como tal se realiza únicamente a través de SSH, con un salto acerca de un servidor que nos permite hacer la autenticación a través del protocolo SSH y luego saltar a Telnet de los equipos de RiceCon. Una recomendación como escalabilidad después de que el prototipo ya sea aprobado dentro directamente de la compañía es poder migrar esta herramienta a un servidor y en el cual utilizar los protocolos de seguridad que se manejan internamente con la compañía. En una siguiente visual se tiene también como una pregunta, es qué ocurre cuando el script encuentra un equipo caído o inaccesible, cómo se manejan los errores. El módulo implementado de timeouts, que es configurable por conexión y que es un mecanismo que nos permite un reseteo automático, máximo en el protocolo prototipo está por máximo una vez, y si el equipo no responde nos registra un estado como inalcanzable. Esto me permite generar en el dataset una marca en tiempo exacto de qué me está generando el error y me permite hacer el reporte para hacer su validación directamente. Con esto se garantiza la trazabilidad del evento y además nos ayuda a reducir el número de intentos, de forma manual, que puede llegar a 2 o 3 veces. Y adicional a esto, pues también nos permite hacer una identificación mucho más rápido de cuando no tenemos alcanzabilidad de algún equipo, sobre todo cuando se tienen que realizar por lotes. Para la siguiente pregunta, es la muestra de N, que serían 14, es representativa para generalizar los resultados al no completo. Hay algo que sí tiene que ver, es que la población total para el grupo de trabajo que se tomó para hacer el prototipo fue de 17 personas. Con 14 personas se tiene un porcentaje del 90% de confianza para este estudio. Esta muestra pues cubre el 82% del universo, lo que estadísticamente es sólido para un estudio en caso de una unidad operativa pequeña. Como tal, la muestra se utilizó para poderlo desarrollar, entonces lo podríamos tomar y pues igual es un tema de investigación, el cual nos da, nos da un alcance descriptivo y nos permite hacerlo aplicado. Por lo que los resultados sí son válidos para el contexto específico y pues nos sirven como base para replicar el modelo en otros NOC similares. Este sería como una etapa solamente de prueba, pues sí es viable. En otra pregunta, para una quinta sería cómo se plantea escalar el prototipo en un entorno multivendor con equipos de otros fabricantes. La arquitectura como tal del prototipo está diseñada en 5 capas. Esto fue diseñado especialmente para esto. La capa 2, que es la parte de la extracción donde se sustituye Paramico por NetMico, lo pasaríamos a Napalm, el cual tiene un soporte de múltiples fabricantes como lo que son Cisco, Juniper, Arista, y algunos equipos de Nokia tienen una similaridad que nos permite hacer ese tipo de conexiones. Con esta parte solamente se requeriría adaptar los comandos de CLI dependiendo del propietario, y con esto cada equipo, en los módulos de parsing sería la modificación que iríamos haciendo sin rediseñar el resto de capas de almacenamiento ni visualización de los datos que se tiene ya en las otras capas, en la capa que ya tiene que mostrar. Como una última pregunta que se planteó fue cuál fue la principal limitación del prototipo y cómo lo afrontarían en producción. La principal limitante que se presentó fue la dependencia del Telnet interactivo sobre el CCH. Como yo comentaba, estamos haciendo una conectividad a través de un servidor que nos permite hacer la conexión a la SN. Para poder acceder a esta tenemos que hacerlo a través de CCH y luego saltar hacia los telnets de los equipos. Esto es muy sensible a las variaciones del CLI del RiceCon, y sobre todo que podemos dejar puertas abiertas con cada interacción que podemos hacer con los equipos RiceCon, perdón. En producción, pues se resuelve migrando a NetMico, que maneja como prompts dinámicos con el TextFSM, y el cual, implementando reintentos de backup para que haga la desconexión y no tengamos ningún problema, ya sería configurar alertas automáticos, con lo cual podemos detectar de que ya no tenemos la conectividad y no estamos generando una vulneración de seguridad, perdón. Con esto evitamos el tema de conectividad. Fue una de las principales pruebas que se realizaron, sobre todo tratar de conectar y desconectar a la misma vez después de haber hecho la solicitud, ya que pues uno de los principales riesgos de seguridad que puede pasar es de que abramos la puerta, Telnet pues no es muy seguro,
podemos dejar una puerta abierta o una sesión abierta, con lo cual puede también generar de que se caiga el servidor que estamos haciendo la utilización del SSH. En este caso, pasaron durante las pruebas, nos pasó, por lo que se rediseñó y se hizo para que solamente hiciera la conexión, sacara la información y cerrara de una vez la puerta para no tener ese problema de seguridad. Muchas gracias. Para finalizar, pues este trabajo nos permitió demostrar que la automatización aplicada a procesos de monitoreo en telecomunicaciones nos puede generar mejoras reales y eficientes, sobre todo en la calidad de la información que podemos utilizar. Muchas gracias a todos por su tiempo.